básicamente uno puede identificar dos tipos de reseña bibliográfica. Una, la de carácter breve, que está dirigida a revistas y suplementos literarios, periódicos, y que tiene por destino un público masivo, lego, es decir, no un público de especialistas, un público culto, obviamente, formado, porque no cualquiera se interesa en este tipo de lectura, convengamos. Y otras las reseñas que vamos a encontrar en revistas de ciencias sociales o historia especializadas. Bien. Estas suelen ser un poco más extensas y un poco más detalladas. Ahora, si ustedes ven aquí, cópiense ese link que está aquí arriba. Lo voy a abrir. Esperen un poquito. ¿Están viendo la portada de esta revista? ¿Sí? Esta es una revista muy, muy interesante, hecha en Estados Unidos. La temática es la que dice ahí, ciencia, tecnología, ciencia latinoamericana, tecnología y sociedad. Publica artículos en inglés, pero también publica reseñas en inglés sobre libros en castellano o en portugués. Bien. Es una revista relativamente nueva, pero muy bien instalada en el medio científico de esta temática. Y hace cosa de un mes atrás les ofrecí la escritura de una reseña sobre un libro que acaba de aparecer en Estados Unidos relacionado con mi temática de investigación. Me aceptaron la propuesta y me envían una serie de criterios y de recomendaciones acerca de cómo escribirla, que los quiero compartir con ustedes porque son muy interesantes, ¿bien? Y porque los puede ayudar a realizar el trabajo. En primer lugar, la reseña no debe tener una extensión mayor de 500 palabras por libro. Ellos dicen, se puede hacer una reseña de un único libro o se pueden reseñar 2 libros de un mismo autor, lo cual también es interesante, ¿no? Y como el objetivo de ellos es que la información acerca de la aparición de estas obras nuevas, porque por lo general, eso me faltó decir, se reseñan libros de reciente aparición, como el objetivo de la revista es que esto tenga la mayor divulgación y la mayor circulación posible, lo que están pidiendo es un texto breve, que le permita incluso a aquellas personas que no pueden leer en español o en portugués, llevarse una idea acerca de la aparición de una novedad bibliográfica que alguien que se dedica al campo de estudios considera importante. ¿Se entiende el propósito de esto? Es justamente lo que estábamos diciendo, informar a un público potencial de lectoras y lectores acerca del interés de una nueva obra. ¿Bien? Para eso piden 500 palabras. Eso es una página. ¿Bien? En interlineado y medio es una página y media. No pasa de ahí, ni siquiera, menos. ¿Bien? Lo cual reclama un esfuerzo de síntesis mucho mayor. Cosas que uno haría en una reseña como la que les estamos recomendando a ustedes, es decir, en el capítulo 1 el autor se ocupa de tal cosa, en el capítulo 2 se ocupa de tal otra, en este caso no lo podés hacer. Tenés que ir a la clave del texto. ¿Bien? Vean algunas de las preguntas que hacen, yo las voy traduciendo más o menos, porque son muy orientadoras de cómo se debe escribir este tipo de trabajo. Cada reseña debe proveer a los lectores una evaluación breve para llevar, entre comillas, acerca del libro. El takeaway, que ahora está de moda con el tema de comida en los bares o en los restaurantes, bueno, una reseña takeaway, o sea, algo que rápidamente te dé una idea acerca del contenido de un texto. ¿Bien?
Y después va a plantear algo que está directamente relacionado con el interés de ese público de lectores. Y es la pregunta acerca de qué nos cambia o qué nos aporta la lectura de este libro nuevo. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué me suma esto? ¿Bien? ¿Cuál es el aporte al campo? Va al diente, al hueso. ¿Bien? How should we readers? ¿Qué nos permitiría pensar diferente, investigar diferente? O qué podríamos pensar diferente o investigar diferente en relación a los tópicos del libro. ¿Ven lo que dice aquí? Recuerden, muchos de los lectores nunca serán capaces de leer este libro porque son iletrados en el lenguaje del autor. And we welcome... después algo bien interesante. Miren el criterio de apertura, ¿no? Y de formato en el género. Y son bienvenidos otros formatos diferentes del artículo escrito. Por ejemplo, el audio o las grabaciones de video, que nosotros publicaremos en la sección de la revista titulada Libros, Reseñas, Entrevistas y mucho más. ¿Se entiende? O sea, también admiten reseñas críticas de otros formatos que no sean estrictamente un libro, como puede ser una conferencia o un panel de discusión. Después sugiere preguntarse en la reseña por qué el autor escribió este libro, que es directamente lo que yo les hacía el comentario sobre la importancia de ubicar el contexto social, intelectual y político en el cual se inserta cada obra. ¿Hay alguna pregunta mejor que el autor se podría haber realizado en lugar de aquella o aquellas en las cuales está focalizado el libro? Esto es como decir, a ver, el libro gira en torno a esta pregunta y esta hipótesis. ¿El autor se podría haber planteado alguna otra que fuera más interesante o más productiva? ¿Qué debates, controversias o agenda de discusión existe? Mejor dicho, ¿qué debates, controversias o agenda de discusión, en qué agenda de debates este libro pretende ingresar? O mejor dicho, ¿en qué contexto de debates este libro interviene? ¿Cuáles son sus lectores supuestos o imaginarios? ¿A quién está dirigido? Esa es otra pregunta central. ¿Cuáles son las fortalezas y las limitaciones del libro? ¿El autor es justo con aquellos a los que critica? Esto es algo interesantísimo. Bien, circula mucha deshonestidad intelectual en la manera de formular una crítica. Bien, circula mucha atribución de cosas que en verdad no suceden en relación al texto que se está criticando. ¿Bien? Y aquí están pidiendo que uno, al realizar la reseña, identifique estas cuestiones. ¿Hay conflictos o tensiones dentro del libro o entre el libro y otros libros que estén relacionados con esa temática? O sea, identificar un campo de debate, básicamente. Y plantean esto en particular en relación a la metodología, al uso de las categorías principales de análisis. ¿La escritura es accesible? O sea, ¿es lindo de leer? ¿Bien? ¿Se deja leer? ¿A qué grupos de lectores usted le recomendaría este libro? Y después una cosa bien interesante, que es que si bien por el formato virtual con el que estamos obligados a dar la materia este cuatrimestre, no hacemos la
la habitual, el trabajo de estudio bibliográfico o del estado de la cuestión. Es bien interesante, no quería dejar de mostrarles la propuesta que tiene la revista para el envío de estados del arte o estudios de la cuestión bibliográficos. Dice así: las revisiones de la literatura, que sería eso, sería un estado del arte, son consideradas como artículos regulares, comunes. Pueden tener hasta 7.000 palabras y van a ser enviadas a evaluar, mientras que las reseñas no. La reseña, el comité editorial simplemente ve si está bien escrita y la publica. Enviar a evaluar significa que se la mandan a 2 lectores mínimo que opinan si ese artículo merece o no ser publicado. Imagínense este artículo como si usted quisiera dárselos a leer a sus estudiantes el primer día de clase en la materia que es el campo de sus estudios o de su experticia. Miren qué bárbaro, una idea fantástica de explicar cuál es el objetivo que debe cumplir un estado de la cuestión. Informar a un público, perfectamente pueden ser los estudiantes que se están formando o aprendiendo en la materia, cuáles son las obras y las intervenciones claves que intervienen en un campo determinado de estudios o de discusión. ¿Bien? Bueno, para ir redondeando y antes de dar paso a las preguntas, esto está en la... ¿Están viendo la pantalla, no es cierto? Sí. Esto está también en nuestras fichas de cátedra, aunque aquí agregué algunas más. Los links, los enlaces a muy buenas revistas de historia nacionales, todas ellas, donde todos los números, sin excepción, se publican reseñas. El mejor consejo es, antes de largarse a escribir, léanse 3 o 4 reseñas para entender la lógica, la receta. Después también un par de links. Este breve Word lo voy a subir ahora al aula virtual. Un breve Word, perdón, los enlaces a un par de reseñas breves de esas que están escritas para periódico, con la particularidad que están escritas por historiadores profesionales y que a su vez son sobre libros profesionales de historia. Y también la referencia a la reseña, a la muy buena reseña, que fue calificada con un 10 en su momento, que escribió Mayra García. Bueno, preguntas. Dejo de grabar y si vemos que hace falta volvemos, ¿sí?